Bien, chicos, entonces vamos a verle esa pregunta que me está solicitando el compañero. Ahorita les estoy compartiendo, sí, todo el documento, ya, le vemos un poquito más grande. Vamos a ver, a ver. Bueno, sí les comenté por el grupo, ¿no? Que en este taller que les envié se cruzó una imagen, pero luego les volví a reenviar, ¿no? Esta era la pregunta que se había saltado, pero como les dije, le podían ustedes verle y dibujarle al último, ¿no? Si deseaban, porque para que no hacerles gastar, ¿no? En la impresión si es que ya imprimieron. Esta es la pregunta que me dice, ¿no es cierto, Carlitos Villagómez? Sí, Ya. A ver, vamos a verle. De acuerdo al gráfico tenemos dos presiones, dice presión uno y presión 2. Claro que no nos dice cuánto es la presión, ¿no? No nos dice si la presión es una atmósfera, 5 atmósferas, no te da un dato numérico. Pero simplemente al verle, tú te das cuenta que la presión 2 es mayor, ¿no? Porque si nos fijamos aquí en el manómetro, la presión 1 se encuentra en esta medida, mientras que luego ves que se mueve, un poquito se mueve, y tenemos esta segunda presión. Dame un segundito, solo voy a recibirle a Michelle que va ahorita a conectarse. Ya. ¿De dónde está nuestra pantalla? A ver, dame un segundito, necesito regresar a la pantalla. Ya, ahorita estamos, ¿no es cierto? Ya regresé, a ver. Entonces, respondiendo a la pregunta, verás, ¿no? La pregunta de este taller te dice que, ¿por qué razón la presión 2 es mayor que la presión 1? Ya. Y solamente hay que contestar eso, ¿no? Nada más. ¿Cuál es la parte que no le comprendes, Carlitos? No sé si me deja explicarle a mí, Carlitos, lo que teníamos duda. claro, Ah, ya. síganme la Claro, su compañera. lady, no hay Dice, problema. lo que pasa es que ahí dice, explique por qué razón la presión 2 es mayor que la presión uno. Y en la Ajá. siguiente pregunta, en la de abajo, en la que es casi similar a esta, no sé si puede bajarle, Inge, más abajo. Esta, la que tiene hielo y agua. No, no, en la de más abajo, Esta, más. no hay problema. En esa, Ya. es similar, ¿verdad? ¿O me equivoco? Es similar. Ajá, sí son Entonces, parecidas. en la clase anterior nos dijo que la presión uno es menor que la presión 2, o sea, la presión 2 es mayor, ¿no es cierto? Entonces ahí como que nos confundimos. Ah, ya. Ya voy a aclararle, verás. En este caso, vamos a la pregunta de acá. Lo que pasa es que en el otro se ven las moléculas, por eso es aquí no se ven las moléculas ya. Verán, en esta pregunta de aquí, se sobreentiende que la presión 2 es más alta, ¿no? Porque lógicamente, bueno, aquí ustedes pueden ver que se está calentando, se somete al fuego. Entonces, como hay fuego, se sobreentiende que en el interior, ¿sí? En el interior debe estar eh, moléculas de algún gas. Entonces, esas ejercen presión. Si nos fijamos en la imagen uno, no, como no hay fuego, no hay un tratamiento térmico, no hay calor, las moléculas están quietitas, están tranquilas. En cambio, cuando nosotros, por eso vemos la imagen del fuego, incrementamos calor, las moléculas, podríamos decir como que se empiezan a alocar, es de una manera de decirlo, ¿no? O las moléculas empieza a haber movimientos fuertes. Al haber movimientos fuertes, golpean contra las paredes, no sé, las paredes de los costados, las paredes hacia arriba, y eso hacen que como que le quisiese salir el gas, es decir, como que quisiera escaparse el gas de este recipiente, lo cual empuja, y esa fuerza de empuje es la presión, por eso es la presión 2, ¿sí? Digamos, esa sería bueno, en este caso la respuesta, ¿no? Que les he ayudado. En cambio acá, que me parece que era la pregunta que cuando intervino el compañero Santiago, ¿no es cierto? La semana anterior, ya.
En este caso, lo que pasa es muy similar, ¿no? Sino que aquí yo pregunto, lo que yo pregunto es, hay dos cosas de aquí, el volumen, ¿sí? Y la presión uno con respecto a la presión 2, ¿sí? Entonces, en este caso, lo único que pregunto es si es que es mayor o menor nomás, no la razón, el por qué. Solo dices, para mí es P1 o para mí es P2. En cambio, en la pregunta de acá, aquí sí tienes que explicar el por qué es mayor, ¿sí? Aquí sí es la explicación que di hace un instante. Esa es la que debería de colocarse. En cambio, aquí simplemente solo hay que, por eso les dejo un renglón muy corto, ¿no? Cuando son renglones cortos es una respuesta corta. Y sí, son las mismas, podríamos decir que es la misma pregunta, ¿no? O sea, la misma ejemplificación, sino que en esta pregunta habla un poquito del volumen. Y en la pregunta 3, en cambio, habla del número de moles. Nada más, eso sería. Y sí, Entonces claro. igual, entonces igual P1 sería, a ver, es que ya nos confundimos, a ver, En, P2 en este caso, sí, la clase anterior sí hubo, ahorita me doy cuenta, sí hubo un pequeño error ahí. Presión 2 sería mayor porque le empuja, ¿te das mayor, cuenta que, ¿cierto? claro, las moléculas como le empujan al pistón, el pistón sube, entonces esa fuerza de empuje es la presión, sí, es la presión. La presión 2 es mayor, por algo le logra subir, mira, si le ves la base aquí, ahora en la imagen 2 se sube hasta la parte superior, lo que quiere decir que la fuerza es tanta que logra subirle, ¿no? Por acción de las moléculas. Sí, en este caso sí, es lo mismo que acá. O sea, digamos que les ayuda la misma pregunta de aquí, les ayuda a contestar la de allá. Sino que abajo solo contestas P2 es mayor y punto. En esta sí tienes que contestar, por eso les dejo como 3 renglones para que un poquito expliquen más, no se alarguen en la explicación. Y sí, sería que es mayor, ¿no? Por eso dice, ¿por qué es mayor? Es por la razón que ya les expliqué. Eso nomás es. Entonces, este taller, como les dije, si aún no le resuelven, tienen que imprimirle y contestan aquí, o sea, puño y letra contestan aquí, escriben con sus manitos, o sea, ya está, digamos, todo el documento hecho, ¿sí? Ya, Inge, gracias. Ya, sí, no hay problema con esa aclaración. Entonces, esa aclaración era, chicos, ¿ya? De acuerdo a ese tallercito, recuerden que si es que ya le han impreso, tienen que hacerle hoy y le envían a la plataforma virtual. Hasta la medianoche de hoy es el plazo. Bien, chicos, hoy vamos a ver ya un tema nuevo. Con ese taller, eh, digamos que terminamos lo que es el estudio de los gases, sí, los gases ideales, el movimiento molecular y todas las propiedades que rigen tanto a la temperatura como al volumen, ¿sí? Ya. Para la clase de hoy, miren, y de las clases en adelante que vamos a tener, eh, deberán utilizar nuevamente la tabla periódica, ¿sí? En la unidad 2 utilizamos la tabla periódica, ¿sí? Traten de, por favor, para la siguiente clase, es decir, para la clase de este viernes que tenemos, tener a mano la tablita periódica de los elementos químicos, ¿sí? Porque vamos a utilizar eh, los pesos atómicos, ¿sí? Vamos a trabajar hoy ya con los pesos atómicos. Entonces, a mano, desde la próxima clase, chicos, la tabla periódica. A ver, les explico entonces, miren, ¿en qué consiste? Tómenle en atención, por favor, a lo que voy a explicar el día de hoy, ¿sí? A ver, vamos a ver, antes de entrar a ver lo que es las composiciones moleculares y así como el número de Avogadro, es un número que se relaciona a los átomos y a las moléculas, eso vamos a ver el viernes. El día de hoy vamos a aprender primero a calcular pesos moleculares, ¿sí? Hoy vamos únicamente a ver pesos moleculares.
El día viernes que ya todos tenemos a mano nuestras tablitas periódicas, repito, vamos ahí sí a hacer ejercicios un poquito extensos. Entonces les pido ahí sí. Calculadora también deben tener a mano. Los materiales que deben de ustedes tener a mano van a ser la tabla periódica, indudablemente, y una calculadora. Está por demás decirles que siempre un cuadernito donde ustedes toman los apuntes y reciben las indicaciones que se les da aquí en la clase. Este tema de los pesos moleculares ya es muy sencillo, ya es más fácil porque tienen que trabajar con la tabla periódica. O sea, aquí simplemente lo que se ve es el uso de la tabla periódica. Por ejemplo, como les explicaba en la unidad 2, esta es una tablita periódica que ustedes pueden tener, ¿sí? Y les voy a indicar nuevamente en dónde están ubicados los pesos atómicos. Ya. Les voy a compartir en este momento una página web donde yo tengo una tabla periódica dinámica, digamos, interactiva. Ya. Y ahí les voy a indicar, por ejemplo, los pesos moleculares. Ya. Como les digo, en la próxima clase deberán todos portar una tablita periódica. Miren lo que sucede acá. Le voy a hacer un poco más grande. A ver. Ya. Por ejemplo, como habíamos visto en la unidad 2, tenemos, ¿no es cierto?, los metales, los no metales, ya, los gases. Vamos ahorita, el compañero Emilio se nos va a incorporar. Le voy a dejar ya que ingrese a la reunión. Y ahí regreso con ustedes. Bien. Entonces, como les decía, chicos, nosotros tenemos por un lado la tabla periódica. Hay que ubicarnos y hay que saber reconocer en ella. Cuando les indiqué anteriormente, les enseñé, ¿no es cierto?, cuál era el número atómico, ¿verdad? Cuáles eran las filas y cuáles eran las columnas. Ya. Lo que hoy nos interesa simplemente es un dato de aquí, que se llama masa atómica o también se llama peso atómico. Repito, es lo mismo decir masa atómica y peso atómico, es lo mismo, ¿sí? En muchas tablas periódicas tal vez ustedes van a encontrarle con el nombre de masa atómica. En otras tablas periódicas, en cambio, va a estar escrita la palabra peso atómico, ¿sí? Pero significa lo mismo. ¿Cuál es el peso atómico? Por ejemplo, aquí me he ubicado en el primer elemento, como ustedes pueden ver, hidrógeno, ¿sí? Ustedes pueden ver hidrógeno. Ese número que está abajo dice 1,008, ¿sí? 1,008. Entonces el peso o la masa atómica del hidrógeno es 1,08. Nosotros simplemente vamos a trabajar con dos decimales cuando así amerite. Es decir, por ejemplo, me voy a litio, miren, me voy a litio, ¿ya? Ahí en el litio ustedes pueden ver que la masa atómica en cambio es de 6,94, ¿sí? Si yo me voy al sodio, el sodio en cambio tiene 22,99. En este caso, cuando yo tenga números decimales cercanos o que tengan después de la coma, es decir, en la parte decimal tengan sean mayores a 5, yo puedo aproximar, en este caso, si yo digo 22,99, yo tranquilamente puedo decir que el peso atómico, la masa atómica del sodio es 23, ¿sí? Por ejemplo, vamos con otro compuesto, verán, el azufre. El azufre dice 32,06. Entonces yo simplemente voy a trabajar con el número entero, sería 32 simplemente, ¿ya? Observen, me voy a ir al oxígeno, ¿ya? Por ejemplo, el oxígeno, ya a ver si por favor, para ver si me han comprendido, eh, Yasmín, por ejemplo, ¿cuál sería en este caso la masa atómica del oxígeno? Para ver si me han comprendido.
sería el 15 nomás. 15,99, lo que quiere decir que le puedes aproximar. Ah, o A sea, 10. 16. Exacto, ajá. Sí, exacto, tú directamente me dices 16, profe, ¿ya? Me voy a ir a otro compuesto para que le entendamos nomás desde esto. Ustedes van a trabajar, repito, con sus tablas. Me voy, por ejemplo, uno que pueda. Por ejemplo, vamos con la plata, por ejemplo, ¿ya? En este caso, perdón, la plata dice 107,87, ¿sí? Entonces, en este caso, directamente le pueden aproximar ustedes. Es decir, en lugar de decir 107,87, pueden decirme 108, ¿de acuerdo? Especialmente en los que ya se aproxime a la parte decimal. Por ejemplo, miren acá el cromo, ¿ya? Por ejemplo, a ver, Jennifer, por ejemplo, si yo te pregunto cuál es el peso atómico, ¿sí? El peso atómico del cromo, ¿cuál sería ese valor, estimada Jennifer? 52. Exacto. Como ahí ya ven, 99, o sea, ya de una le aproximan. Cuando vean 8, también pueden aproximar, ¿sí? Pero cuando ustedes, por ejemplo, le vean, vamos, como por ejemplo este de acá, bueno, no vamos a trabajar con este elemento químico, ¿no? Pero es para hacer una ejemplificación. He cogido el elemento hafnio, ¿ya? Repito, no hemos de trabajar con el hafnio, pero solo es para una ejemplificación. En este caso dice 178,49. En este caso se queda con 178, ¿sí? O sea, no podemos aproximar, decir, 179, profe, porque ahí tienes punto 49. Deberías de tener al menos 178,5. Si tuvieras 178,51, digamos, ¿ya? O 178,50, así cerrados, en ese caso se le puede aproximar, ¿sí? Por ejemplo, aquí el molibdeno. Yo ahí tengo 95,95, lo que quiere decir que tranquilamente yo puedo decir 96, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer con algunos compuestos en los que, repito, se pueda aproximar, ¿sí? Inge, el cobre también sería como decir 64. Cobalto, a ver, cobre me dices, El ¿verdad? cobre. Ya, ese tiene 3 números, ¿no es cierto? Ya. A Sí. ver, en la tabla periódica el cobre tiene 63,54. Sí, entonces en este caso le podríamos poner, sí, 64. Le ponen 64 cerrados si desea, porque ya nos aproxima, o sea, pasado del 5 vamos a aproximar al número inmediato, al inmediato superior. Es decir, el cobre sería 64 cerrado así. Por ejemplo, el hierro. El hierro me dice 55,84. Entonces yo directamente, en lugar de decir 55, diría 56. ¿Ya? ¿Sí está entendido, chicos? Por ejemplo, el bario. Miren, el bario dice 137,3. El punto 3 no sube al inmediato superior, lo que quiere decir que el peso atómico o la masa atómica del bario simplemente sería 137 cerrados, así un número entero, 137. Esto es para que no haya muchas diferencias significativas, porque si trabajamos con todos los decimales, nos va a salir otras respuestas y además nos va a generar más demora en los cálculos, ¿ya? Entonces, de esta manera podemos trabajar así. Listo, chicos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿sí está entendido? Así podemos nosotros utilizar de la tabla periódica, simplemente nos vamos a fijar en los pesos atómicos. Repito, esta es una tabla interactiva que está en el internet, donde yo puedo visualizarla. Si desean, les puedo pasar la página web, pero cuando ustedes hagan los ejercicios, preferible que ustedes tengan una tablita. Repito, pueden comprar, adquirir en las papelerías, ¿sí? En las papelerías, pero fíjense en que siempre tenga
un icono que va a decir masa atómica. Verán, voy a ver otra imagen por acá para que ustedes, porque si le aproximo la cámara, a veces un poquito se mueve. Déjenme ver una tabla que tengo por acá. Ah, pero este está en inglés. Necesito una en español. Es muy sencillo. Bueno, cuando era antes, digamos, las clases. Ya, en este momento, por ejemplo, verán, les voy a compartir la pantalla. Muchas tablas periódicas ustedes pueden encontrar similares a estas, miren, ¿sí? Donde, por ejemplo, yo ahorita estoy moviéndole con el mouse, ya. Aquí si alcanzan a ver, miren, por eso les digo, una tablita mejor que ustedes tengan a mano. Este número de la esquina, como ya les indiqué anteriormente, no, una cosa es el número atómico, no se olviden cuando vimos en la unidad 2, la masa atómica es esto que está acá, clarito les va a decir ahí, masa, miren acá dice masa atómica, ¿sí? Entonces aquí tengo un valor que me dice 55,84, lo que quiere decir que la masa o el peso atómico es, yo le aproximo y digo, ah, profe, la masa, el peso atómico del hierro es 56 cerrados, ¿ya? 56, ¿sí? Entonces, repito, va a depender de la tabla donde ustedes adquieran, pero siempre hay un cuadrito donde explica todo lo que ya vimos en la unidad 2, es decir, les explica dónde está el símbolo, les explica el nombre, también les explica aquí los estados de valencia o los estados de oxidación, el número atómico, pero repito, a nosotros ya no nos interesa los otros detalles, solamente nosotros vamos a trabajar con lo que se llama masa atómica o peso atómico, ¿sí? Así es como se denomina. Ya. Entonces les sugiero que para la próxima clase, chicos, todos a mano una de estas tablitas, ¿ya? Bien, ¿en qué consisten los cálculos moleculares? Primeramente vamos a entender, ¿no es cierto? Vamos a ver hoy cómo sacar un simple peso atómico, nada más, ¿sí? Es bien sencillo, ¿verdad? Voy a compartirles la pantalla. Me voy a ingresar a nuestro pizarrón. Ah, Vamos, espérenme, vamos unos segunditos nomás. Quiero ampliarle porque se ha reducido este pizarrón ya. A ver, bien. Entonces, vamos a entender algo primero. Antes de hacer los cálculos, nosotros siempre vamos a utilizar fórmulas. ¿Sí? Fórmulas, ¿ya? Por ejemplo, a ver, voy un ratito a conectar mi dispositivo. Por ejemplo, entendamos primeramente un punto muy importante antes de todo. A ver, si nosotros vamos a trabajar con fórmulas, eh, por ejemplo, yo voy a trabajar con el anhídrido carbónico. Ya, voy a escribir por aquí el anhídrido carbónico, digamos, ya. Entonces yo tengo, por un lado, mi anhídrido carbónico, ¿de acuerdo? Es una fórmula. Entonces vamos a identificar lo siguiente. Las partes, como ustedes saben,
de una fórmula está estructurada por un lado pueden decir, profe, yo tengo al elemento carbono, ¿no es cierto? Yo tengo el carbono y también tengo al oxígeno. Pero tenemos que fijarnos en este caso en los subíndices. ¿Qué es un subíndice? Aquí yo tengo un número, ¿sí ven? 2, ¿no es cierto? Esto me está diciendo que yo tengo dos oxígenos, ¿sí? Es decir, el carbono yo podría dibujarlo así, miren, el carbono, si es que yo tuviese unas cadenas así, miren, ¿sí? Y yo podría decir que en el carbono tengo uno y dos átomos de oxígeno. Entonces, esto es lo mismo, ¿no es cierto? Esta es una fórmula desarrollada, ¿sí? Esta es una fórmula empírica, ¿de acuerdo? Nosotros hemos venido abordando este tipo de fórmulas, ¿sí? Pero recordemos que nosotros, repito, tenemos que fijarnos simplemente en lo que es un subíndice. ¿Qué es un subíndice? El subíndice, repito, es ese numerito pequeño que está en la fórmula y que te dice cuántos átomos tengo de ese compuesto. ¿De acuerdo? Voy a poner un segundo ejemplo. Miren, supongamos que yo tengo agua, ¿no es cierto? Ya. Entonces yo puedo decir lo mismo. Yo puedo decir que aquí tengo hidrógenos, tengo dos átomos, ¿sí? Porque aquí tengo dos, miren. Y oxígeno, yo tengo uno. Claro, se sobreentiende que aquí no se escribe, ¿no es cierto? Pero yo veo visualmente que el uno, como en la aritmética, no se escribe, pero aquí estaría presente, ¿sí? Otro ejemplo, miren. Por ejemplo, yo tengo amoníaco, ¿sí? Si yo tengo al amoníaco, yo puedo decir entonces que aquí tengo, si yo quiero entender cuántos átomos, por cuántos átomos está formado, entonces yo digo, a ver, nitrógeno e hidrógeno. ¿Cuántos átomos tengo de cada uno? Entonces me fijo en el subíndice. Miren, aquí está el subíndice del hidrógeno y aquí está el subíndice del nitrógeno. Pero se sobreentiende que aquí está el uno, ¿sí? Por lo tanto, yo digo, el nitrógeno tiene un átomo y el hidrógeno, en cambio, tiene tres átomos, ¿sí? Eso es todo. ¿Sí está entendido? La parte que tiene que ver con el reconocimiento de los átomos en una fórmula. Sí. Simplemente, ya. Sí, Inge. Repito, lo único que hay que ver es al subíndice. El subíndice. El subíndice es lo que me indica cuántos átomos hay en esa fórmula de ese elemento químico. Por ejemplo, voy a colocar el ácido sulfúrico. Miren, por aquí tengo así. Ya, tengo el ácido sulfúrico. Entonces voy a ver cuántos átomos hay de cada uno. Entonces yo puedo decir, primero ordeno a los elementos hidrógeno, azufre y oxígeno. Entonces me fijo en los subíndices. Los subíndices son, por un lado el hidrógeno tiene dos, entonces yo puedo decir que tengo dos átomos de hidrógeno. Por otro lado, yo puedo visualizar que el azufre tiene un átomo, entonces yo tengo para el azufre un átomo. Y finalmente, para el oxígeno tengo cuatro. Por lo tanto, simplemente yo escribo aquí 4.
Entonces, eso es la primera parte. Eso es únicamente encontrar los subíndices. Bien, entonces, una vez que yo he encontrado, he identificado fácilmente los subíndices en una fórmula, voy a calcular ahora sí lo que es el peso molecular, ¿sí? Para el peso molecular, repito, vamos a necesitar la tablita periódica porque en ella están descritos los pesos moleculares. Por ejemplo, voy a extraer el peso molecular, en este caso, vamos con este compuesto que está aquí, vamos a extraer el peso molecular del amoníaco, ¿sí? Entonces yo tengo aquí amoníaco y voy a sacar su peso molecular. Yo el peso molecular lo puedo expresar como PM, las siglas, si deseo así, ya. Entonces digo el peso molecular, ¿a qué va a ser igual? Entonces yo tengo que buscar, repito, en la tabla periódica, ¿ya? En la tabla periódica, aquí es cuando voy a utilizar la tabla periódica. Entonces yo repito, cojo mi tablita periódica, repito, en la tabla periódica, nos ubicamos en el elemento, en este caso, el nitrógeno. Entonces, el nitrógeno tiene como masa atómica 14, ¿ya? Entonces tiene 14, ¿sí? Repito, este dato lo tomé de la tabla periódica, este 14, van a decir, profe, ¿de dónde sacó? Buscan en la tabla periódica lo que estaba explicándoles anteriormente. Entonces yo diría, simplemente hay que multiplicar el número de átomos, en este caso 1, como ustedes ven, por 14, ¿sí? Repito, 1, ya saben de dónde salió el 1, ¿no? No se olviden, es el subíndice. Me está diciendo que solo hay un átomo de nitrógeno. Finalmente, si yo quiero ver de mi compuesto hidrógeno, entonces repito, tengo que recurrir a la tabla periódica. En la tabla periódica, repito, observo y el hidrógeno tiene como masa atómica 1, ¿sí? Simplemente 1. Entonces yo aquí multiplico 3 átomos por 1. Sí, siempre repito, siempre hay que multiplicar, ¿no? Hay que multiplicar por las masas atómicas que ustedes dispongan en su tabla periódica. Y hacen el cálculo matemáticamente. 1 por 14 es 14, ¿sí? 3 por 1 es simplemente 3. Entonces yo puedo, y aquí se suma, es decir, se suma los dos resultados del producto, de la multiplicación. 14 más 3 es 17. Y se acabó el ejercicio. En otras palabras, yo puedo decir que el peso molecular ha sido igual a 17, pero ¿cuál es la unidad de medida? La unidad de medida va a ser siempre gramos sobre mol, ¿sí? Esa es la unidad de medida, gramos por mol o gramos sobre mol. ¿De acuerdo? Repito, voy a hacer ahora del ácido sulfúrico. Como ustedes ven aquí, ustedes ven el ácido sulfúrico, nuevamente voy a hacerlo de nuevo, entonces me fijo en los subíndices. Tengo dos átomos de hidrógeno, entonces pongo aquí 2 por, ya. Busco en la tabla periódica cuánto era el valor del hidrógeno. Ah, ya lo vimos anteriormente, miren, aquí anteriormente ya lo vi y por un lado me decía que tengo 1, ¿sí? Entonces ese valor yo debo de colocarlo acá. Entonces yo pongo 2 por 1, ¿sí?
Ahora voy con el compuesto llamado azufre. El azufre, como ustedes ven, como subíndice tengo el 1, ¿sí? Entonces yo coloco aquí 1 por, ahora busco, repito, ¿en dónde? En la tabla periódica. En mi tabla periódica le busco al azufre y la tabla periódica tiene el valor, el azufre de 32. ¿De acuerdo? Repito, en la tabla periódica está ese valor. Obviamente, si es que hay que aproximar, no se olviden, aproximo. En este caso, en la tabla periódica, ustedes van a encontrar que el valor del azufre es 32,06. Se dan cuenta que 0,6 no amerita aproximación. Por lo tanto, no puedo aproximar y le trabajo con un dato entero, es decir, simplemente con 32 cerrados, ¿sí? Entonces voy nuevamente a mis cálculos y digo, pues sería 1 por 32. Finalmente con el oxígeno. El oxígeno, como ustedes ven, tiene 4 átomos. Entonces yo aquí escribo 4 por, busco en la tabla periódica. Repito, ahora voy a la tabla periódica y en la tabla periódica van ustedes a encontrar que el oxígeno tiene un valor de 15,99. Por lo tanto, 15,9 directamente yo digo 16, aproximo, ¿sí? Y este valor es el que yo debería colocar para el oxígeno. Ahora yo digo 4 por 16. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? La sumatoria. ¿De quién? De todos estos compuestos. Es decir, 2 por 1 es 2. 1 por 32 es 32. Y 4 por 16 es 64. ¿De acuerdo? Entonces, realizo la sumatoria. Voy a hacerle más grande esto. Ya. Entonces hago mi sumatoria y sumo, ¿no? Repito que ustedes pueden trabajar con la calculadora. Entonces yo voy a sumar en este caso 2 y 2 son 4, 4 y 4 son 8. No llevo nada. 3 más 6 son 9. Entonces en este caso este es el peso molecular 98, pero en este caso me van a decir, profe, ¿qué unidades? Y las unidades simplemente son gramos sobre mol. Listo. Está comprendido, chicos, cómo calcular, cómo eh, extraer el peso molecular, sí, el peso molecular de una fórmula, de un compuesto químico. Sí, sí, yo no le entendí eso de los índices. No sé Ya, cómo le sacan. ya le voy a hacer de otra fórmula, ¿ya? A ver, voy a trabajar con otra fórmula. Por ejemplo, déjame hacerle un poquito más grande mi pizarrón y voy a trabajar con otro compuesto para que quede más claro. A ver, vamos a que se haga un poquito más grande. Entonces, repito, vamos a necesitar las tablas periódicas, porque si no, no van a poder encontrar los pesos moleculares. ¿Sí? En las tablas periódicas, repito, en cualquier papelería. Bueno, en la época cuando estábamos viendo la unidad 2, todavía recuerdan que estábamos con el semáforo rojo, ¿verdad? A nivel nacional, entonces es verdad que era un poquito difícil salir, conseguirse, pero ahora ustedes ven que la nueva realidad, pues tenemos que seguir saliendo, hacer nuestras actividades y en las papelerías tranquilamente ustedes pueden encontrar una tabla periódica, ¿sí? A ver, voy a trabajar con otro compuesto, verás. A ver, vamos, por ejemplo, voy a trabajar con el
Voy con el anhídrido sulfúrico, por ejemplo, ¿ya? Anhídrido sulfúrico, ¿sí? El anhídrido sulfúrico, por fórmula, es SO3, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo debo analizar? Primero tengo que ver los subíndices. ¿Qué es un subíndice? No se olviden, ¿qué es un subíndice? Un subíndice en química hace referencia a los números que se encuentran junto al elemento químico, en este caso el subíndice del azufre y el subíndice del oxígeno. ¿Cuál es el subíndice del azufre? El azufre tiene un subíndice de, ahí no vemos nada, dicen, profe, no hay nada, o sea, el azufre tiene 0. No, el azufre tendría aquí una unidad, que ustedes saben no se escribe, pero se sobreentiende que está allí. Mientras que el oxígeno tiene 3 unidades. Entonces, ¿qué es lo que yo hago con este compuesto? Entonces, miren, ¿qué hago yo aquí? Simplemente voy a calcular su peso molecular. Entonces, yo escribo azufre, a que es igual, y luego colocan el otro elemento, que es el oxígeno, y ponen el símbolo igual. Siempre acostúmbrese en primerito colocar, repito, primerito trabajar con los subíndices, para que no se olviden. Entonces, ¿cuál es el subíndice del azufre? El azufre tiene como subíndice 1. ¿Sí? ¿Y cuál es el subíndice del oxígeno? El oxígeno tiene 3. Entonces yo aquí coloco 3. ¿De acuerdo? Y siempre hay que multiplicar, repito, esto es norma establecida, obligatoria. Siempre hay que multiplicar ¿por qué voy a multiplicar? Por la masa atómica. ¿Dónde encuentro la masa atómica, profe? La masa atómica les digo que deben de ustedes tener en la tabla periódica, ¿sí? En la tabla periódica, allí están las masas atómicas. ¿De quién? De toditos los elementos. De todo elemento químico lo encuentran ahí. Entonces, en este caso, el azufre, si yo cojo mi tabla periódica, visualizo, el azufre tiene 32. Entonces yo escribo ese número, 32. Repito, este 32 yo lo vi en mi tabla periódica. El oxígeno tiene 15,999, lo que quiere decir que yo puedo aproximar a su inmediato superior, 16. Entonces, ¿qué es lo que me falta hacer acá para ya terminar? Simplemente hago los cálculos indicados aquí. A qué es igual y a qué es igual. Mi línea de suma, porque aquí voy a sumar. Repito, aquí tú vas a sumar 1 por 32, pues es 32. 3 por 16 es 48. La suma de todo esto me va a dar 80. Entonces yo puedo decir que el peso molecular, sí, el peso molecular del anhídrido sulfuroso es 80, pero recuerden en qué unidades debo yo de trabajar. Siempre esto va, ustedes van a ponerle gramos sobre mol. ¿Ya? Esa es la unidad de medida. Ya, no sé si ahora sí está más claro. Espero que con estos 3 ejemplos esté un poquito más claro. Voy a mandarles una pequeña tarea. Simplemente les voy a dar unos compuestos de donde ustedes únicamente tendrán que, sí, calcularme el peso molecular.
Entonces les dejo un ratito ahí la pantalla en caso de que alguien aún todavía, alguno de ustedes esté copiándole. Listo. Repito, para encontrar un peso molecular, ustedes necesariamente van a tener que calcular a partir de la tabla periódica. O sea, la tabla periódica es quien les va a proporcionar siempre este dato que tiene que ver con, repito, o es masa atómica o peso atómico es lo mismo, ¿sí? En todas las tablas ustedes van a ver este compuesto, ¿sí? Las masas atómicas. Siempre tendrán que aproximar, como les expliqué, al inmediato superior, al número inmediato superior, para que puedan calcularlo. ¿De acuerdo? A ver, no sé si tenemos alguna pregunta hasta aquí, alguna consulta, chicos. Si está clara la explicación. Sí, pero por mi parte sí. Ya. Bien, Emilio nos dice. Bien. eh, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Cada uno de ustedes va a hacer un hito ahorita ya ahí. Un hito va a ser ahí. En sus cuadernos para ver si me han comprendido. Voy a colocarles una fórmula. En este caso, como no tienen las tablas periódicas, me voy a trasladar al internet nomás, ¿ya? Es decir, a la página web donde está las masas atómicas y ustedes simplemente me van a dar el resultado, ¿sí? Bien, vamos a calcular, a ver, este ejercicio van a hacerlo, ¿ya? Simplemente me mandan por el grupo de WhatsApp ahorita el resultado nada más. Mandan el resultado o una fotito, me toman una fotito al procedimiento y le mandan al WhatsApp. Van a calcular el peso molecular del carbonato de potasio. Ya, ya les doy la fórmula del carbonato de potasio. A ver, peso molecular del carbonato de potasio. El carbonato de potasio es, ya, esta es la fórmula del carbonato de potasio, ¿sí? Ya. Entonces, cópienle un ratito ahí y ya me traslado a la página web donde están los pesos atómicos, ¿sí? Donde están los respectivos pesos atómicos para que ustedes puedan rápidamente calcular, ¿sí? Inge, disculpe, ¿podría presentar otra vez la Ya, pantalla? Por favor. listo. Dame un segundito nomás. Algo pasó aquí que se... Ya, a ver.
El compuesto, el carbonato de potasio, la fórmula es esta que está aquí, ¿sí? Ya, esa es la fórmula. A ver, eh, me avisan si ya le copiaron y les muestro si es que no tienen la tabla periódica. Vamos a ver en la pantalla. Ya, Inge. Ya. A ver, les comparto en la pantalla, en caso de que no tengan la tabla periódica. Bien, ahí, ahí tenemos la tablita. ¿Le mandamos el WhatsApp, ingeniero? Sí, si es que ya le calcularon, genial. Ahorita les comparto únicamente la tabla periódica. Para los que no tengan, en este caso, las masas atómicas. Miren, en la tabla periódica, miren, aquí está el potasio, ¿sí? Ahí está el resultado, miren, ahí está el potasio, ¿sí? Visualícenle, porfa. Ese es el dato del potasio. Ahora el carbono, si alguien no tiene del carbono, ahí está el carbono, ¿sí? Repito, ahí está el dato para el carbono, ¿sí? Carbono. Y finalmente para el oxígeno, ahí está, ¿ya? Bien, ¿sí? Listo. Entonces, vamos un ratito. Visualizar. Bien. Entonces, sí, es correcto. Ahorita estoy visualizando en nuestro grupo de WhatsApp. Sí, su lady ya nos ha enviado. Es correcto. También tenemos, por otro lado, Michelle también nos acaba de enviar. Carlos, ya. Listo. Muy bien, sí, esa es la respuesta correcta, ¿sí? Potasio. Entonces, repito, van a tener que siempre trabajar, porfa, con una calculadora. Ahorita también, en este momento llegó el mensaje de Jasmine, perfecto. Ya, muy bien. Entonces, como ven, chicos, no es complicado la extracción, el cálculo de un peso molecular, ¿sí? No es complicado. Compañero Emilio también nos acaba de enviar, perfecto. Bien. Con el compañero Santiago parece que hubo algún problema en la conexión. Listo. Bien. Entonces, eso es el famoso, chicos, el peso molecular de una fórmula se la calcula de esa manera. No se olviden. Entonces, miren, como tarea únicamente para nuestra próxima clase, les voy a dar unas fórmulas y ustedes únicamente, el trabajo consiste en que van a calcular el peso molecular, nada más, ¿sí? Van a calcular el peso molecular y
la clase del día viernes, ahí vamos ya a hacer, por favor, ya unos cálculos un poco más largos son, ¿ya? Por lo que les sugiero que ya dominen bien esta técnica de calcular el peso molecular. Deberán de manejarlo. Es, como ustedes ven ahorita, no es complicado, solamente tienen que coger en su tabla periódica y ver el compuesto. El día viernes vamos a hacer más ejercicios que tienen que ver con las masas moleculares, ¿sí? Y unas equivalencias que vamos a trabajar, por lo que les sugiero que tengan a mano los dos elementos, una calculadora y una tablita periódica, ¿sí? Listo. Bien, no sé si hasta aquí tenemos alguna consulta, chicos, alguna pregunta extra que quisieran realizar, por favor. Ya. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Seguro? ¿No hay preguntas? ¿Todo entendido entonces? Bien. Entonces, chicos, eh, las fórmulas les voy a colocar en la plataforma virtual, en la parte de química. Ahí voy a dejar unas fórmulas, ¿sí? Y les hago llegar. Y ahí les voy a dejar unas fórmulas donde simplemente, repito, van a tener que calcular lo que es los pesos moleculares nada más. No les voy a poner más que... ¿Cuántas fórmulas tenemos aquí? Ya, 8 fórmulas les voy a dejar, ya, 8 fórmulas. Van a tener que calcular 8 pesos moleculares. Obviamente yo les dejo los compuestos. Ustedes simplemente, repito, tienen que ya conseguirás en la tabla periódica para esto, ¿sí? Conseguirás en porfa para en la tablita periódica para que puedan hacerlo. Entonces, de mi parte, chicos, vamos a dar por finalizada la clase. Bueno, hoy hemos terminado un poquito más rápido. Los cálculos moleculares, repito, vamos a verlos la próxima clase. Necesitaré que sí tengan, no se olviden, todo a mano en un cuadernito. Y sí, la calculadora que va a ser muy imprescindible en caso de que haya alguna duda. Entonces, si no es más, vamos a, váyanse por aquí, alguna indicación más que les iba a dar. A ver, no se olviden que el día de mañana, para la clase de microbiología, está pendiente una tablita que les dejé adjunta en la plataforma. En esta tablita, en esta tablita están unos nombres de unos compuestos químicos. A ver, déjenme ver. No, perdón. De unos nombres científicos, quiero decir. Estoy confundido con química. Unos nombres científicos de unos microorganismos y sus respectivas enfermedades. A ver. Lo tengo por aquí. Listo. A ver. No se olviden. Les voy a compartir. No se olviden que hemos abordado la clase anterior. Esta tablita que está en la plataforma virtual, ¿sí? Explica el microorganismo. Por un lado, miren, primero habla del microorganismo y de la enfermedad, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, la enfermedad, ¿sí? El tipo de enfermedad causado, como ustedes vieron en la clase anterior, se llamaba escombroidosis o simplemente envenenamiento por pescado, o le llaman también envenenamiento escombroide. Entonces, ustedes en el nombre del microorganismo, en este caso no es un microorganismo el que causa la escombroidosis.
No he puesto yo, por ejemplo, ustedes ven que no hay un nombre por decir salmonella o streptococcus, ¿sí? O un lactobacillus, digamos, ya. No aparece acá porque la enfermedad no es causada por una bacteria. Quien causa es una toxina que se llama histamina. Ya. Ustedes tienen que hacer, por ejemplo, de la listeria, en este caso el compañero Villagómez, ¿sí? Ustedes tienen que aquí mostrar, o sea, en la exposición, no se olviden, deben buscar una imagen del microorganismo, ¿sí? Una imagen, así como yo les indiqué la imagen de la histamina. ¿Recuerdan esa sustancia química? Ya. Ustedes tienen que buscar si es que es producido por si supongamos que la listeria produjese una toxina, se me ocurre. Entonces tú tendrías que buscar dos cosas. La toxina y por otro lado una foto del microorganismo, es decir, una foto de la listeria. Y hablas, ¿no? Dices, esta es la listeria, es una bacteria, o la listeria es un virus, o la listeria es un moho, es una levadura. Entonces eso tendrás que siempre tienen que describir, ¿no? ¿Qué tipo de microorganismo es? ¿De acuerdo? Y de ahí exponen en qué alimento está, cuáles son los síntomas, qué síntomas te produce, y la última parte que es cómo debo de prevenir, ¿sí? Repito, la primera parte en donde ustedes deben aclarar a qué género pertenecen, ¿sí? No sé si verán, quisiera, si alguno de ustedes en lo personal se ha comunicado con la compañera Ariana. Últimamente, la semana anterior, me parece que solo se conectó hasta la clase de química. Después de eso, microbiología y las otras clases, ya no le pude visualizar en el chat, en la llamada. Entonces, no sé, yo también le escribí, les repito, eh, le escribí personalmente a su número de WhatsApp, pero hasta el momento no ha sabido contestarme. Entonces, no sé si alguno de ustedes, repito, se ha comunicado o pueda comunicarse por interno con la compañera Ariana, que pues el día de mañana, que nos informe qué es lo que sucede, si está teniendo fallas tal vez en conectarse con el internet o qué problemas está teniendo, ¿sí? Claro, profe, ya le escribí. Sí, eso les pido como favor, ayúdenle. Ahorita que, bueno, como ustedes saben, estamos próximos a terminar el semestre, entonces ya son últimas tareas, chicos, son últimos esfuerzos, como les digo, que hay que hacer. Después de esto ya se vienen los exámenes. Yo ya les he de estar informando, sí, les he de estar informando personalmente las fechas en las que tendríamos que rendir los exámenes. Listo. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta, chicos, sobre la tarea que tienen que para el día de mañana de microbiología. Sí, yo una pregunta, no sé si no le alcancé a escuchar, pero ¿tenemos que hacer una tablita así igual como esa o solo una exposición con esos datos? Ya. No, solo tienen que exponer nomás. Esa tablita está como en la tablita te ayuda, ¿no es cierto? Puedes tú tener tal vez la tablita en tus manos o en tu pantalla, pero como tú vas a exponer, tienes que hablar de los 5 ítems, los 5 elementos de la tablita, de esos deben ustedes de desenvolverse, o sea, deben de hablar. O sea, van a explicar, ¿no? Van a exponer, o sea, como que yo voy a hacer en este caso el papel de alumno y yo les pongo atención nomás, ¿no? Entonces ustedes hablan, dicen, este es el alimento, una fotito. Este es el microorganismo, una imagen, ¿sí? Y en lo que es No las le medidas de mandamos nada a la prevención, plataforma, profe. perdón, No le mandamos nada a la plataforma, solo exponemos. sí, verán, sí, solo hay que exponer. Mañana les explico cómo va a ser la evaluación. O sea, una valoración tiene la exposición oral. Y de ahí les voy a mandar a hacer un trabajo escrito, pero es sobre lo mismo. O sea, sobre los mismos microorganismos que me han explicado. eh,
Mañana les voy a explicar para que ahorita no se confundan. Ahorita solo centrémonos en la exposición ya. El día de mañana tranquilamente les voy a explicar.